Y vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que los copresidentes del grupo de conservadores y reformistas europeos han condenado la decisión de la Comisión Electoral rumana de rechazar la candidatura de Călin Georgescu para las elecciones presidenciales en Rumanía previstas para el mes de mayo. El grupo de Giorgia Meloni ha dejado ver mediante un comunicado que el rechazo de la candidatura por parte de la Comisión Electoral sin una decisión judicial y basada en una supuesta documentación incompleta es endeble e injustificable. Argumentan que este caso plantea serias preocupaciones sobre el Estado de Derecho en el país y la integridad democrática del actual gobierno rumano. Aseguran que en una democracia funcional, los derechos de los candidatos, incluidos los de aquellos que desafían el establishment político, deben ser respetados. Por último, los copresidentes del grupo ECR han pedido a la Comisión Europea que rompa su silencio y se pronuncie contra esta violación de las normas democráticas. En Rumanía se está dando un golpe de Estado patrocinado por la Unión Europea, porque gana en las encuestas un candidato que es contrario a la Unión Europea, contrario a la OTAN y además es prorruso, o sea, sus declaraciones pues no dejan ningún tipo de duda o poca duda. El problema es que en Europa no es ilegal ser prorruso. Si alguien considera que ser prorruso debería inhabilitar para las elecciones, pues que lo proponga y que se adopten las leyes oportunas. Y mira, pues aquí en España tendríamos de rechazo que se prohibiría presentarse a Podemos, a Sumar y a Bildu, que son los partidos cuyos representantes en el Parlamento Europeo han votado sistemáticamente contra la ayuda a Ucrania y contra las mociones de condena a Putin. Así que mira, si alguien quiere proponer que los prorrusos no puedan presentarse, pues venga, vale, hagámoslo. Ahora bien, mientras no haya una ley que prohíba a prorrusos presentarse, evidentemente no puedes expulsar de las elecciones a alguien simplemente porque sea prorruso, porque entonces te has cargado la democracia. En un Estado de Derecho se puede excluir a gente de las elecciones, por ejemplo, pues gente que patrocine el terrorismo. Pues me parece estupendo que se les prohíba presentarse a las elecciones. Ahora bien, con una ley que lo respalde. Si no hay ley que lo respalde, pues entonces no se puede. A mí me parecería bien prohibir a los partidos separatistas que se presentaran a las elecciones en España. Igual que en otros países europeos, pues los partidos separatistas son ilegales. Por ejemplo, Portugal, por ejemplo, Alemania. Pero, por desgracia, en España no tenemos esa ley. Así que nadie puede coger y decir que no se presenta un separatista a las elecciones. Salvo que ese separatista cometa un delito, se le investigue, se le juzgue y un juez y un tribunal le condene a X años de inhabilitación para el sufragio pasivo, es decir, X años durante los cuales no se puede presentar como candidato. Por ejemplo, el caso de Oriol Junqueras. Pues está condenado, y como está condenado no se puede presentar a las elecciones hasta que no cumpla el plazo de inhabilitación. Pero en el caso del candidato rumano, Georgescu, no hay ningún juez que le haya condenado a nada, no hay ningún tribunal que le haya condenado a nada, no hay nadie que haya dicho que este señor está inhabilitado. Por tanto, expulsarle de las elecciones, prohibirle presentarse a las elecciones y máxime cuando va primero en las encuestas, pues evidentemente es un golpe de Estado patrocinado desde Bruselas. El grupo ECR, el de Giorgia Meloni, que se ha pronunciado con total claridad, pues hombre, no lo va a decir así, pero vamos, ha exigido a Bruselas que condene la exclusión del candidato Georgescu de las elecciones rumanas. Por otro lado, pues tampoco entiendo muy bien cuál es el objetivo último del tema. Ya anularon la segunda ronda de las elecciones a finales del año pasado porque este hombre iba a ganar la presidencia de Rumanía. ¿Qué consiguieron con ello? Pues que aumentara todavía más el apoyo de la gente. ¿O es que se piensan que a un rumano, a un español, a un francés
tú le anulas unas elecciones donde va a ganar su candidato y entonces se van a aquietar. Todo lo contrario, gente que no hubiera votado a este tío nunca dice, pero bueno, ¿pero qué leches es esto? ¿Por qué se meten a anular nuestras elecciones sin dar ninguna explicación? ¿Por qué se le expulsa de candidato? Con lo cual, pues, insisto, no sé muy bien cuál es el objetivo último de todo este ejercicio, porque se está consiguiendo exactamente lo contrario de lo que se pretendía y se le da más alas al candidato. ¿Qué van a hacer? ¿Celebrar unas elecciones presidenciales sin este como candidato? ¿Qué legitimidad tendrá quien salga? Aparte de ninguna. Lo que ha pasado es gravísimo. Imaginen que mañana la Junta Electoral Central, pactada entre PSOE y PP, coge y sin que exista ningún tipo de sentencia judicial que lo avale, dice, pues Irene Montero no puede presentarse a las elecciones, o Santiago Abascal no puede presentarse a las elecciones, o Yolanda Díaz no puede presentarse a las elecciones. ¿Se imaginan ustedes que dijera eso la Junta Electoral Central sin existir ningún tipo de sentencia judicial que avale la inhabilitación de un candidato? Eso sería una quiebra del Estado de Derecho. Bueno, pues eso está pasando en Rumanía. Golpe de Estado patrocinado por la Unión Europea, que ya ha dejado claro que está dispuesta a todo para que el chiringuito no se caiga. ¿Tienes razón la Unión Europea cuando dice que este candidato es prorruso? Sí, la tiene. ¿Y? Si no te gusta que gane un candidato prorruso, ¿qué tal si tratas a los rumanos pues de otra forma? ¿Qué tal si a lo mejor resulta que poner gobiernos menos corruptos en los países anima a la gente a no votar a candidatos que sean de fuera del sistema, ¿no? Si la gente percibe que el sistema es un sistema corrupto, cada vez más autoritario, cada vez más dictatorial, pues entonces le importa un bledo que tú le digas que ese candidato es prorruso. Dirá, sí, pero ese candidato me va a permitir librarme de vosotros. ¿Qué tal si empezamos a restaurar la democracia en Europa en vez de tratar a la gente a la patada? A lo mejor así no votan a candidatos de fuera del sistema, ¿no? Vamos, es una idea y es gratis. Bueno, mientras tanto, pues en Estados Unidos continúa la revolución Trump. Solo lleva 50 días, pero los 50 días que lleva van a cambiar no solo el panorama en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Escuchen. El gobierno del presidente Donald Trump ha cerrado más del 80% de los programas y unos 5.200 contratos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, tal y como dijo el secretario de Estado Marco Rubio luego de que su departamento concluyera la revisión de la agencia encargada de dispersar ayuda en el extranjero. Ayer mismo en su cuenta de X, Rubio anunció que las cancelaciones se hicieron oficiales tras una revisión de 6 semanas realizada por el Departamento de Estado. Según el secretario de Estado de los Estados Unidos, dichos estudios reflejaban la existencia de contratos que gastaban decenas de miles de millones de dólares de forma que no servían y en algunos casos incluso perjudicaban a los principales intereses nacionales de los Estados Unidos. Bueno, Donald Trump planteó a todo su gabinete 3 condiciones para que el dinero público fluya hacia un determinado programa. Ese programa hace a Estados Unidos más libre, ese programa hace a Estados Unidos más próspero, ese programa hace a Estados Unidos más seguro. Si la respuesta es sí a alguna de las 3 preguntas, entonces ese programa se puede financiar con dinero público. Si la respuesta es no a las 3 preguntas, o peor aún, si la respuesta es que un determinado programa hace a Estados Unidos menos libre, menos próspero o menos seguro, pues evidentemente ese programa hay que cortarlo. La USAID, la agencia de Estados Unidos que se dedicaba supuestamente a la ayuda humanitaria, pues ha visto como el 80%, más del 80% de los programas, 5.000 y pico programas financiados con dinero público, han sido cancelados después de solo 6 semanas
por el esfuerzo conjunto de DOGE, el departamento que dirige Elon Musk, dedicado a la eficiencia gubernamental, y el propio Departamento de Estado estadounidense. Con esos programas de supuesta ayuda humanitaria que ahora han sido cancelados, se financiaba a ONGs progres en todo el planeta. Se financiaba la inmigración ilegal a Estados Unidos y a otros países. Se financiaba a medios de comunicación progres en todo el mundo. Evidentemente, había que cortar esto. Había que cortar ese chiringuito infecto que la progresía transatlántica ha puesto en marcha en todo Occidente para, con dinero público, impulsar sus siniestras agendas de ingeniería social. Y esto, pues alguien que analice superficialmente el tema se quedará con el aspecto financiero. Fíjate, vamos a ahorrar decenas de miles de millones de dólares. El ahorro más o menos que se ha conseguido con este tijeretazo equivale a una tercera parte de lo que en España nos gastamos en pensiones. O sea, imagínense la cantidad de dinero que se estaba empleando en activismo progre y que ahora va a dejar de emplearse. Pero eso, el centrarse en los aspectos económicos, sería un análisis superficial del tema, porque lo importante son las consecuencias. Ya ven ustedes cómo está la política en determinados países de Occidente, cómo hay casi un empate perfecto, pues, entre las fuerzas progres y las fuerzas que se resisten a que Occidente desaparezca. Miren, Estados Unidos, Donald Trump ha ganado de forma clara las elecciones, pero vamos, por margen de 2 puntos, una cosa por el estilo. Es decir, hay como un empate entre ambos bandos, ¿verdad? Bueno, pues ahora imagínense a dónde va a ir a parar ese empate en el momento en que el bando progre, que se ha estado alimentando con toda la maquinaria de las subvenciones corruptas, deje de tener esa maquinaria. ¿Dónde va a ir el bando progre en Estados Unidos y en todo Occidente en el momento en que los periodistas progres dejen de tener una inyección irregular de dinero para patrocinar la ideología progre? ¿Dónde va a ir el bando progre en el momento en que tanto activista progre deje de poder vivir de lo que recibe a través de ONGs progres y tenga que ponerse a repartir hamburguesas o hacer algún otro trabajo honrado para subsistir y dar de comer a su familia? ¿Dónde va a ir el bando progre en el momento que determinados partidos en todo Occidente y fuera de Occidente dejen de recibir inyecciones de dinero corrupto a través de falsos programas de ayuda humanitaria? Si hasta ahora habían conseguido el empate con el bando no progre yendo dopados a las elecciones, ¿dónde van a ir en las siguientes elecciones cuando ya no estén dopados? Eso es lo importante de las medidas que está tomando Elon Musk en Estados Unidos, con el apoyo de Trump y con el apoyo del equipo que Trump tiene. Hay gente que sigue con su matraca de pensar que Trump es un perfecto imbécil, que fijándose en cada palabra que dice para ver si pueden coger y poner un tuit así. Trump es un señor que tiene en estos momentos un equipo de asesores trabajando a su alrededor que posiblemente es lo más profesional que ha habido en Estados Unidos en las últimas décadas. Yo recomiendo a los odiadores de Trump que se relajen un poco, porque si en 50 días están ya de los nervios, no quiero ni pensar en qué condiciones físicas van a llegar a los 500 días de Trump. Tranquilos, chicos, que esto va para largo y además en la buena dirección. Bueno, y vamos con nuestro don Juan particular, público, porque, en fin, se financiaba las aficiones con el dinero de los demás. Este episodio que cuenta hoy El Español, creo que es, ¿no es así, don Guillermo? Sí, El Español.
es precioso. Escuchen. En España se siguen conociendo detalles de las conversaciones de WhatsApp desencriptadas por la UCO de la Guardia Civil en los teléfonos móviles de los investigados en el caso Koldo. Ahora el Español revela que el día de su cese por Pedro Sánchez, José Luis Ábalos pidió a Víctor de Aldama que fuera a recoger a la mañana siguiente a la estación del AVE a su esposa Carolina Perles y a su hija. El ya exministro de Transportes pasó la tarde del 10 de julio de 2021 con Jessica Rodríguez en su vivienda oficial. Esta cita se celebró una vez que Aldama abandonó el chalet del Viso, donde fue convocado por Koldo García para un comité de crisis con Ábalos. Estos mensajes demuestran que la relación de Ábalos con Aldama era estrecha y de máxima confianza, aunque Koldo ejercía en la mayoría de las ocasiones como canal de comunicación entre ambos. O sea, que el día que le cesa Pedro Sánchez va Ábalos, convoca a Aldama a su casa, le cuenta que Pedro Sánchez le ha dicho que tiene un informe del CNI sobre las actividades de Ábalos y sobre, en fin, su vida personal. Después Aldama se pira, viene Jessica, Ábalos pasa la tarde con Jessica y Ábalos, pues supongo que entre conversación y conversación sobre Schopenhauer, pues le manda un WhatsApp a Aldama: oye, ¿puedes ir a recoger a mi mujer al AVE? Qué bonito, ahí estás con la amante y le dices a Aldama que vaya a recoger a la mujer. Efectivamente, como dice el Español, pues todo esto muestra cuál era la afinidad estrechísima que existía entre Ábalos y Aldama. Aldama no era un simple empresario que iba por ahí, por los ministerios, con su maletín y decía: oiga, que estoy muy bien relacionado, que qué tal si me contrata. Aldama y Ábalos tenían una relación de gran cercanía, vamos, tanta como para que Aldama le pagara a la amante, a una de las amantes de Ábalos, el piso, tanta como para que Ábalos le encargara ir a recoger a su mujer al AVE porque él estaba ocupado con Jessica. En fin, algo que muestra que más allá de las relaciones de negocios, pues hombre, había un toquecillo personal. Bueno, no sé cómo va a salir Ábalos de esta. La verdad es que tiene mala pinta el asunto para él. Buena pinta para todos los demás, porque hombre, ya es hora de que alguien, en fin, si mete la mano en la caja, pues se queme por meter la mano en la caja del dinero de todos. Pero lo he dicho en estos días pasados y cada vez estoy más convencido. La única manera que va a tener Ábalos de evitar ir a la cárcel es yéndose a un país sin tratado de extradición, lo cual no es difícil, aunque te hayan quitado el pasaporte. Te vas a Francia, donde no necesitas pasar la frontera con ningún tipo de documento, y en un aeropuerto francés, pues con un pasaporte falso, que no creo que tenga muchas posibilidades, tiene muchas dificultades Ábalos en conseguir, pues te coges un avión a, yo qué sé, ¿qué países hay sin tratado de extradición? No sé, a ver si vemos a Ábalos en Moscú o algo por el estilo. Bueno, ayer conocimos la noticia luctuosa, terrible, del asesinato de una cuidadora en un piso tutelado en Badajoz. Escuchen. 2 menores de 14 y 15 años han sido detenidos por el asesinato de María Belén Cortés Flor, una educadora de 35 años en un piso tutelado de Badajoz. Según el testimonio de otro menor que presenció los hechos, la agresión comenzó cuando la víctima dio una simple orden de convivencia. Los dos jóvenes reaccionaron con extrema violencia, propinándole patadas, puñetazos y finalmente estrangulándola con un cinturón. María Belén sobrevivió a los primeros ataques y pidió ayuda, pero los agresores volvieron para rematarla. Tras el crimen, los dos menores, junto a una chica de 17 años que no participó directamente en la agresión, robaron las llaves del coche de la víctima y huyeron. Sufrieron un accidente cerca de Mérida y fueron detenidos horas después. La jueza de menores ha enviado a los tres a un centro de régimen cerrado bajo acusación de asesinato. La policía llegó al lugar
tras recibir la llamada angustiada del menor testigo, pero los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la educadora, quien, según se ha sabido, se desvivía por ayudar a menores con problemas. Vamos a ver, esto no era un piso, era un chalet. Un chalet donde resulta que se metía a menores conflictivos. Estos dos que han sido ahora detenidos por el asesinato de la cuidadora eran menores que ya habían protagonizado hechos delictivos. Entonces el juez les condena a estar en un sitio tutelados. Y entonces pues la Junta de Extremadura los mete en este chalet alquilado en febrero de este año. Y los mete a través de quien se encarga de todo el asunto, es una subcontrata, es una ONG, que es la que se encarga de gestionar este chalet para menores conflictivos tutelados. A mí me gustaría saber exactamente cuánto estaba pagando la Junta de Extremadura por la tutela de estos menores, cuánto pagaba al mes por cada menor. Porque si nos regimos por las cifras que se han visto en otros casos de menas que llegan aquí a España, estos no sé si son menas nacionales o lo que sea, no tengo ni idea y además es irrelevante para este caso, pero por lo que hemos visto por las cifras de menas que llegan a España, estamos hablando de que hay contratos de hasta 6.000 y 7.000 euros mes por mena. En este caso, ¿cuánto se estaba pagando por cada uno de los menores conflictivos tutelados en ese chalet? ¿Cuánto se estaba pagando a la ONG que se encargaba de gestionar este centro de tutela? Digo, porque hay una cosa que me llama la atención. ¿Cómo es posible que esta cuidadora estuviera sola en el chalet con 4 menores, al menos 2 de los cuales, creo que el tercero también, la chica no, pero al menos 2 de los menores eran multireincidentes y se los había metido ahí porque eran conflictivos? ¿Por qué solo había una cuidadora con ellos? ¿Cuánto se paga por tutelar a cada menor de estos? ¿Y cuánto se gasta quien recibe esa subcontrata realmente en tutelar a cada menor de estos? ¿Por qué solo había una cuidadora cuando existía peligro? Pues espero que averigüemos esos datos, porque son fundamentales. Más que nada para ver si se está dedicando el dinero adecuadamente a tutelar a menores que representan un peligro para aquellos que los tutelan. El caso es tan terrible que de momento pues prefiero ser prudente y esperar a que tengamos los datos, pero si algún partido político en Extremadura me está escuchando, pues yo le pediría que exigiera de manera inmediata los datos exactos de los contratos firmados con quien quiera que fuera el que se encargaba de gestionar este centro y los datos de cuánto dinero realmente al final llegaba a los menores y a quienes tienen que cuidar a esos menores, porque dependiendo de cuál sea la contestación a esas preguntas, la valoración moral será una o será otra. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es nos vamos a Estados Unidos. La administración Trump ha relanzado una aplicación migratoria llamada CBP Home que incluye la opción de autodeportación. El nuevo gobierno de Donald Trump ha relanzado esta aplicación suspendida por el gobierno de Biden que utilizaban casi 1 millón de inmigrantes, pero con cambios significativos
y con un objetivo opuesto, que es proteger la frontera. Ahora esta APP ofrece varias funciones, incluida la posibilidad de que los inmigrantes ilegales declaren su intención de autodeportarse y abandonar el país. En el Reino Unido hoy nos hacemos eco de un informe que asegura que los extranjeros cometieron en ese país más de 100.000 delitos entre 2021 y 2023. 87 nacionalidades distintas tuvieron una tasa de condena por delitos sexuales más alta que la de los británicos. Y en cuanto a la iberosfera, el gobierno de Petro en Colombia está pidiendo a la ONU retirar la hoja de coca del listado de sustancias prohibidas. Asegura que no es perjudicial para la salud. Recomiendo estos asuntos, además de muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en Gaceta.es. Gracias y feliz martes. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Un comentario con esta noticia que ha dado doña Rebeca. Había una aplicación por ahí que el gobierno Biden utilizaba para facilitar la llegada de inmigrantes ilegales, y entonces ha cogido el gobierno Trump y ha modificado la app, la aplicación de móvil, para que informe a quienes la han estado utilizando de que tienen una oportunidad de autodeportarse, es decir, de salir ellos mismos por su propia voluntad del país. Y dirán ustedes, ¿y por qué un inmigrante ilegal querría salir del país voluntariamente si ha entrado ilegalmente en el país? Pues muy sencillo. El mensaje que van a recibir todos en su teléfono móvil pues les recuerda una cosa muy simple. Si te vas a tu país de origen, tienes la oportunidad de solicitar entrar legalmente a Estados Unidos. Si te quedas en Estados Unidos ilegalmente, entonces no solo vas a ser expulsado, sino que además vas a tener prohibido de por vida entrar en Estados Unidos. ¿Se imaginan que alguien hiciera esto aquí en España? ¿Creen ustedes que eso mejoraría un poquito el problema de la inmigración ilegal? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, pequeña pausa publicitaria, brevísima, y vamos a las noticias de las 8.